Hola abuela, te iba a hacer una pregunta sobre la feria de San Marcos. ¿Cómo eran las ferias entonces? Pues las ferias entonces eran muy pobres, venían los caballitos, venía el circo, venía tómbola, que es lo que había. Pues las fiestas antes eran un día en casa de Crespo, tomamos allí un vasito y algunos veníamos al paseo a pasear arriba, pasear abajo y lo que había. Antes las atracciones que venían, los caballitos, las barquitas o las voladoras, eran pues más, no eran tan sofisticadas como son ahora, con tantas luces y tantas cosas, eran mucho más manuales, pero a nosotros nos hacía mucho más ilusión porque era la única vez, los únicos días del año que disfrutábamos de tener esos aparatos. Pues las ferias entonces eran muy alegres, eran muy divertidas, porque se esperaban con mucha ilusión, no es como hoy que los niños tienen mucha diversión a lo largo del año. Entonces la feria era la feria y ya está, y había muchas atracciones, había mucho donde divertirse, comprar, y eran muy alegres. Eran más divertidas que las de hoy porque la gente salía más, había muchísima más gente, porque entonces solamente salían en la feria y en días muy señalados. Pues se celebraba lo que es la Plaza de España, pues recuerda también un poquito de la plaza de la calle San Pedro. Ahí estaba por las atracciones, las cunitas, estaban los coches chocantes, los caballitos, tómbola, había de todo, hacían churros. Se celebraba en el paseo de las Palmeras, todo aquello por la fuente, hasta la calle San Pedro, hasta la esquina allí llegaban las cosas. En aquellos tiempos eran más bonitas que hoy, pues había atracciones, había circo, había teatro, había buenos cantadores que venían allí a la Plaza de los Toros, que ya no existe, y venían buenos toros, y eran más bonitas que las de hoy. Las ferias eran la candela, la hacían como una tradición, traían la leña, ponían una candela grande y ahí acudía todo el pueblo a ver encender la candela. Salíamos todos los amigos juntos y íbamos al paseo y allí la celebrábamos. Estaciones, una voladora y lo que había. Y yo sé cuánto valían todos en aquel momento, porque yo qué sé, eso hace ya muchos años, podía valer 2 pesetas o 3 o una cosa por el estilo. El circo era uno, los caballitos eran otros. Las cunitas, se celebraba, había los caballitos, coches chocantes. Estaban 2 reales, 1 peseta, según fuera. 3 duros, más o menos, que son ahora 9 céntimos. Pero claro, en aquella fecha 3 duros pues era mucho. Se celebraba pues igual que se celebra ahora, el día 25. La candela son el 24, el 25 se celebra San Marcos, que es el patrón de aquí del pueblo, de Oliva. Costaba muy poco, no es como ahora que son carísimas, entonces costaba muy poco. Cualquier niño podía montarse unas cuantas veces, aunque entonces no había dinero, había muy poco dinero. Pues atracciones había muchas, las atracciones en las ferias se ponían, entonces no teníamos recinto ferial, se ponía todo donde está hoy la fuente grande del paseo, pues todo eso, esa fuente no existía, claro, como es hoy, y todo eso era donde se ponían las atracciones, hasta el paseo todo para abajo, había casetas de turrón, había caballitos, había noria, el zizá, el galeón, el tren de la bruja, había muchísimas atracciones. ¿Y cuánto costaban? Pues yo recuerdo los coches de choque que podían costar, un abono de 6 fichas podía costar 100 pesetas, 150 pesetas por ahí. Entonces no era como hoy ya valen caritas. Había atracciones y eran más baratas que hoy en día, bastante más baratas, unos 30 céntimos o por ahí. Atracciones pocas y costaban 10 pesetas, 12 pesetas, 12, muy baratas y detrás. Sí, había los caballitos esos que suben y bajan, atracciones de esas antiguas que hoy ya no las hay. Sí, había atracciones, se colocaban donde está ahora la fuente,
Ahí se colocaba y venían las norias, venían los corchocantes, venían los caballitos y costaba por 50 pesetas, que son ahora 30 céntimos. Nada más que la candela, ahí se juntaba todo el pueblo a ver la leña y ya está. Las ferias entonces eran familiares, porque la gente venían del campo a pasar la feria. La noche y el otro día, que era el día fuerte de la ESO, y era muy bonita. Sí, había atracciones muchas, las cunitas, los coches chocantes, muchas cosas había. Y muchas tómbolas, que se rifaban las cosas. Eso costaba 25 pesetas o 30 o 50 pesetas. La candela de San Marcos era una candela que se hacía en la puerta de la iglesia, y que tenía 4 o 5 metros, y por la noche, a partir de las 10 del 25 de abril, o mejor dicho, del 24 de abril, pues se encendía y todo el pueblo se ponía alrededor viendo cómo ardía la candela, que según parece era para matar los malos espíritus. Pues la candela de San Marcos viene de la civilización celta, de los celtas, cuando los celtas estuvieron aquí en nuestra tierra. Y luego ya con el cristianismo pues se fue digamos adaptando, y yo la conozco pues desde siempre. Mis abuelos, todos mis antepasados han conocido esa candela. Aquí se celebra el día 24, que es la víspera del patrón de Oliva, que es San Marcos. Se hace una hoguera grande en el centro de la puerta de la iglesia. La candela de San Marcos tiene el significado a la misma vez de vínculo de naturaleza, fe y a la misma vez campo. Y sirve también como reivindicación para que haya buenas cosechas, que el ganado no enferme. Una costumbre que tenían los campesinos cuando quemaban los cacharros que tenían ellos para hacer las labores del campo, y los quemaban para empezar un nuevo año. Por la llegada significa la llegada de la primavera y ahuyentar, y sirve para ahuyentar los malos espíritus. La candela de San Marcos tiene un significado que se decía que para que lloviera mucho, se le pedía al Señor y a la Virgen que lloviera mucho, y ven ahí mucha agua. Y nos íbamos a ver todas las candelas de San Marcos, y allí cantábamos, y ven ahí. Hace ya tiempo que escribí un alejín, como yo llamo, de la candela de San Marcos. Se titula así: La Polisa. Este cuento está dedicado a mis padres Francisco y Consolación, que nunca se perdieron una candela de la feria de San Marcos, excepto los años que estuvieron trabajando en Alemania. Ramón vive no muy lejos del llano. El llano se llama Malpaseo. En un viejo tarro de corcha guardaba algunas fotos en blanco y negro de familiares y amigos, y algún que otro dinero que habían ido ahorrando. La víspera de San Marcos, como de costumbre, su hermana mayor Luisa cogió algunos trastos viejos para deshacerse de ellos: una silla costurera sin bayunco, un borniz roto, un cacho extremido y un tarro, y con disimulo escondió entre las taramas que ya estaban preparadas para ser quemadas. Cuando Ramón se fue a buscar el tarro, no estaba en su sitio y nadie sabía nada hasta que llegó su hermana y le dijo lo sucedido. Ambas corrieron hacia la puerta de la iglesia, pero las policías ya le avisaron que no se podía hacer nada. Los hermanos se abrazaron llorando, pero yo sé que aquellas fotos no se quemaron, ya que Ramón las tiene guardadas en su enorme corazón, y que el dinero no le hizo falta aquel año, ya que estuvo toda la feria en torno al fuego y la ceniza. Cada año, cuando Ramón acude al facho y ve caer las polisas, estas son como trocitos de fotos en blanco y negro que aquel tarro le devuelve en San Marcos.